Quiero leerles un pasaje que está ahí en el Salmo 32, verso 9, donde el Señor, ¿no es cierto?, le habla, o más bien dicho, le habla al destinatario, ¿no es cierto?, y le dice algo que yo creo que es fundamental. Dice, no seas como el mulo o el caballo, dice, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida, dice, para mantenerse controlados, dice. Muchos son los dolores de los malvados, dice, pero el amor inagotable rodea, dice, a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que obedecen, dice. Griten de alegría, ustedes de corazón puro, dice. Entonces cuando uno lee este pasaje, uno se pregunta, bueno, a ver, ¿habrá alguien de corazón puro? Entonces pareciera que el destinatario de esta declaración no existe, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia en otro pasaje dice, ¿no es cierto?, el famoso Salmo 24, que los que tienen las manos limpias y el corazón puro, ellos van a subir, ¿no es cierto? Entonces ahí hay otra pregunta, pareciera casi una pregunta con chanfle, ¿no es cierto?, o una declaración con chanfle de parte de Dios. Si Dios le promete cosas a los de corazón puro, cosas que no existen, ¿no es cierto?, entonces ¿quién se queda con esas promesas, po? ¿No es cierto? Pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que cuando Jesús le está hablando a los discípulos con respecto a muchas cosas, entre ellas las demandas que Dios le da al hombre para que esté bien con él, en un momento Pedro también se siente sobrepasado, ¿no es cierto? Y en un momento él como que sin pensar dice, bueno, entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Se acuerdan? Y Jesús no le rebate lo que él dice. No le está diciendo, mira Pedro, lo que pasa es que tú estás malinterpretando mi palabra y sí hay personas que pueden salvarse y sí hay personas que pueden cumplir. No, Jesús no le dice eso. Jesús lo confirma intrínsecamente con la respuesta que le da. Y le dice, sí le dice, pero para mi Padre todo es posible. ¿Se recuerdan que hace un tiempo les comenté que estoy viendo esta serie del Netflix, Érase una vez? Que básicamente son personajes de cuento que fueron trasladados a este mundo donde aquí no hay magia, no hay nada. Y bueno, hay dos personajes dentro de los malos de la película, que uno es Ruplentinsky y la otra la famosa bruja malvada. De la famosa historia, ¿no es cierto?, del príncipe, la caperucita y toda la cuestión. Pero ellos aquí en este mundo, ella es la alcaldesa de la ciudad, ¿no es cierto? Y él tiene una especie como de anticuario donde venden reliquias y cosas así. Ellos son personas normales, pero ellos son los únicos dos que saben de que ellos vienen de otro mundo. Y en un momento hay una conversación entre ellos dos porque siempre hay como una rivalidad de poder entre los dos. Y ella le dice a él algo que yo lo tomé en un momento, dije, esto me va a servir en un momento. Dije. Y es lo siguiente, ella le dice a él, en este mundo no hay magia, le dice. No es como en el mundo del que veníamos, le dice. Aquí vas a tener que aprender a luchar con otras armas, le dice. Porque para ti era muy fácil hacer en nuestro mundo un conjuro, un hechizo y todo salía. Pero aquí eso no funciona, le dijo. Y como que Rumpeltín que queda como medio ahí atravesado porque sabe que tiene razón. Y de pronto yo quedé ahí como quedé enganchado de eso. Si hay algo que hemos aprendido nosotros es que no somos de acá. Jesús se cansó de decirlo. Ustedes no son de este mundo, dijo. Y nosotros ya hemos asumido ya entre líneas, ¿no es cierto?, de que sí o sí hay una existencia previa, ¿no es cierto? Sí o sí venimos de otro lugar, sí o sí ya vivimos otras vidas en la voluntad de Dios. Y si hay algo que nosotros arrastramos es esa historia que nos condena o que nos exime, ¿no es cierto?, de culpas. Por ejemplo, cuando Jesús se refiere a Judas, dice, él nació para perderse, dice. Entonces, hay un momento en que ya es evidente que el tipo ya viene en caída, ¿me entienden? Antes que sea el Judas en este mundo. Evidente que ya viene cayendo, ¿ya me entienden? Y Jesús dice, él nació para perderse. Que si yo solamente, si fuera un cristiano, entre comillas, tradicional, y dijese, no, lo que pasa es que eso más me huele a mantra hindú, la reencarnación, esa cuestión del diablo y todo eso. Pero una cosa que hemos aprendido con el tiempo es de que el diablo sus mentiras las saca de medias verdades, para que sean creíbles, ¿me entienden? Entonces, hay un momento en que este Judas viene cayendo, y ¿cómo sería justo que un tipo nace para perderse? Es como, ¿me entienden o no?
Pero el Señor viene, ¿no es cierto?, asumiendo esa eternidad y viene hablando de ella. De hecho, habla de la propia. En un momento él dice, yo era antes que Abraham. Y obviamente los religiosos, los de mente, ¿no es cierto?, bien terrenal, bien humana, lo analizan desde una perspectiva, ¿no es cierto?, netamente humana, ¿no es cierto? Y le dicen, pero si ni siquiera tiene 50 años, le dicen. ¿Cómo puedes decir que Abraham te conoció o que tú conoces a Abraham? Entonces, él como que él trataba, ¿no es cierto?, de hacer entender a la gente este concepto. Y él confiaba solamente en la guía del Espíritu Santo para que sus oyentes pudieran entender a qué se refería él cuando hablaba, por ejemplo, de declaraciones como esa. Entonces, hay un momento en la vida en que hay cosas que nosotros soy convencidos que nos persiguen. Soy convencido que lo bueno y lo malo lo arrastramos, sí o sí. Y por eso es que Dios, por ejemplo, en el caso de Jacob y Saúl, él dice, antes que nacieran, yo llamé a Jacob, dice. ¿Cómo puede llamar a un feto? No está hablando de eso, ¿me entienden? Y dice, y antes que Saúl naciese, yo ya lo aborrecía, dice. Entonces es evidente que hay una historia de atrás. Hay una existencia ya. Y basada en esa existencia es que el Señor hace las declaraciones que hace. ¿No es cierto? Que no hay que ser de la masa para entender esa cuestión, ni pensar que soy un hereje y si alguien me escucha afuera y pensar, ay, este pastor está diciendo que qué barbaridad, está hablando de la reencarnación y no. No, estoy hablando de algo que está en la Biblia y es una idea transversal, está ahí, es evidente. Pero es evidente también que Dios, o en este caso Cristo, que fue el que habló y abordó este tema, tampoco trata de meterse mucho en ese tema, a pesar de que los evangelios mismos declaran de que todo lo que él dijo e hizo no está escrito. ¿No es cierto? Es un pequeño compendio el que está ahí nomás en los evangelios. Entonces, hay cosas obviamente, como dice el apóstol Pablo en otros de sus escritos, que se hablan entre personas que han alcanzado una madurez, dice. Pero también Pablo reconoce que hay algunos que necesitan la leche, es decir, lo básico. Y hay gente que está toda la vida en lo básico, ahí nomás la leche espiritual, la salvación, Cristo, el cielo, el infierno y ya acabó, ¿me entienden? Pero hay un momento en que el Señor necesita que sus hijos vayan más allá. ¿Para qué? Para que puedan asumir su rol. Porque mientras yo no conozco toda la historia, o está muy acotada la historia en mi entendimiento, no asumo mi rol, ¿me entienden? Y Dios necesita que sus hijos asuman el rol. Cuando Jesús dice, yo era antes que Abraham, Él está queriendo hacerse entender a la gente que hay un rol que tienen que asumir, tanto en ellos como en Él, ¿me entienden? Entonces, cuando uno comienza a asumir ese rol, uno comienza a entender a veces su comportamiento en este mundo. Hay personas, por ejemplo, que desde pequeños han sido sufridos como que algo los persigue, como que algo maligno los rodea. Yo he tratado con personas así. Y es como evidente que algo oscuro los sigue. Es como que es extraño, no es normal. Hay personas que tienen otro tipo de vida, otro tipo de tendencias muy marcadas en su vida. Y no saben por qué son así. Y muchas veces ellos se autocuestionan, ¿por qué soy así? Pero esa cuestión no tiene que ver a veces, y le echan la culpa a veces a la crianza, a los padres, al núcleo familiar, etc. Pero esta cuestión viene de mucho más atrás. Y si yo no puedo ver eso de más atrás en el espíritu, sobre todo en mi intimidad con Dios, jamás voy a poder darle coto y solución a ciertas cosas. Por ejemplo, hay personas que no les cuesta nada creer. Es como que viene en ellos eso de creer. Creen. Y se ganan frente a otro ser humano que es idéntico a ellos, me refiero yo en el género, ¿no es cierto? Y son tan distintos. Hay gente que están en naturaleza, son malos, malos, malos. Y a veces uno indaga un poco en su vida, en su crianza, y no es porque sean así, pero la maldad los sigue. Y hay otros, por otro lado, que el bien los sigue, es como que fueran distintos, son como apartados, ¿me entienden? Esa es la eternidad que está ahí, latente. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios nos manda aquí? Podríamos suponer un montón de cosas, pero yo creo que una de las razones es porque lo que no se aprendió antes, aquí se tiene que aprender. Y es como lo que ocurre con la serie que les comentaba. La historia desenlaza en un mundo donde no hay magia, donde la cuestión nos arregla con un conjuro y pum, listo, ¿me entienden? En este mundo las cosas son distintas. Capaz que muchos estaban acostumbrados a decir sea y era. Pero aquí ya no es así. Pues. Nuestro pecado rompió la magia, por decirlo de alguna manera. Y todo lo que antes nosotros éramos así, lo quebramos nosotros. Pues. Y Dios, en su infinita sabiduría, como dicen los salmos, ¿no es cierto? Hay un pasaje que estaba releyendo todas
las acepciones que hay, sobre todo en el libro de los Salmos, con respecto al entendimiento y la sabiduría de Dios. Y hay unos que le dicen a Dios, tú eres grande entre los dioses, dice, y tu conocimiento, dice, y tu entendimiento son infinitos. Dice esta versión. Entonces, yo creo que Dios, cuando ve lo que ocurre y ve lo que queda convertida esta creación, más bien dicho, esta tierra, este género, esta raza, cualquiera dice esta cuestión no sirve, pero Él vio una oportunidad en el desastre. ¿Qué pasaría? Dice, yo pongo a suponer, tratando de entender a nuestro Padre, yo los hice inmortales, los hice poderosos, les di dones, talentos, les di todo. Eran como yo. Podían hablar conmigo, imagínate hablar con Dios. Y aquí hagamos un pequeño paréntesis. Recuerden cuando Moisés está enfrente en la montaña de Dios y Dios está ahí. Imagínense el choque que se generaba en esencia, por decirlo así, entre la esencia y la personalidad de Dios, su existencia y lo que ocurría con los simples mortales que estaban al pie de la montaña. Hay un momento en que el Señor le dice al profeta Moisés que ni siquiera toquen la montaña, le dice. Ni siquiera un animal, nadie, porque si lo hacen se revientan, así es simple. Entonces imagínate, ahí nos muestra, ¿no es cierto?, el episodio histórico, la debilidad de la que estamos revestidos. Somos tremendamente débiles, en todos los sentidos, Pero el Señor en el desastre vio una oportunidad. ¿Y qué tal si lo logran sin inmortalidad? ¿Qué tal se aprenden sin la fuerza descomunal que tienen? ¿Qué tal se aprenden y todo se acota? Su vista, su oído, sus sentidos, su inteligencia, y en algunos más, es más crítico, pero eso es otro tema. Todo lo acotamos al mínimo, al mínimo. ¿Qué tal si lo dejo así? ¿Qué tal si ya no me van a ver? ¿Qué tal si ahora van a tener que luchar por verme? Y todo se volvió cuesta arriba. Pero él en el desastre vio una oportunidad. En la dificultad él vio una oportunidad de... En lo caótico de lo que había ocurrido, él dijo, ¿y si así es la manera? Porque para él también fue un sufrimiento. Una cuestión que no podemos ni siquiera imaginarnos ni cuantificar, pero para él fue un tremendo sufrimiento lo que ocurrió. Pero él dijo, ¿y si lo logran así? Porque antes era re fácil, po. Con inmortalidad, ¿quién no lo logra? Sin enfermedades, ¿quién no lo logra? Sin sufrimiento, ¿quién no lo logra? Si tú hacías así y la tierra te daba montones, todo lo que necesitaba, así, ¿quién no lo logra? Y Dios dijo, va a costar ahora. Y todo lo que sus poderes le cubrían va a ser quitado. Y solamente lo que el ojo omnipotente de Dios puede observar y va a quedar a la luz. Y ahí comienza nuestra lucha. ¿Lo ven o no? Y cuando quedamos desnudos es cuando hacemos exactamente lo que Adán trató de hacer en su momento, taparse, cubrirnos. Y muchos pasan largos años de su vida tapando sus defectos, tapando sus caídas, tapando sus errores, tapándolos y escudándose. Y en el fondo tratan de recuperar parte de esa fuerza que, claro, ahora es irrisoria porque no existe. Pero estuvo ahí. Yo se me pregunto, ¿por qué hay personas que tienen una tendencia a ser tan cabros chicos, por ejemplo? Niños para pensar. Y claro, muchos le echan la culpa a la crianza y todo, pero hay una cuestión que va más allá de eso. Va más allá de la influencia que pudiste haber tenido terrenal. Es algo que ha arrastrado siempre. ¿Y por qué vemos otros que somos muy maduros? ¿Por qué vemos otros que podemos gobernar? ¿Por qué los guerreros se someten a la voz de alguien? No es por las puras. Y eso no viene de este mundo. Eso es exactamente de lo que Jesús en un momento acusa a sus retractores. Cuando Él les dice, bueno, ¿cómo no pueden reconocer lo que ahora está pasando? Y es porque ese manto de soberbia, orgullo, oscuridad, ignorancia, no los deja ver. Y cuando hablo de entendimiento, no hablo de un entendimiento natural de la carne. No hablo de ser sagaz. Hablo de ser entendido.
La Biblia dice que cuando se reunió el ejército de David, había una parte, ¿no es cierto?, una fracción del ejército perteneciente a la tribu de Zabulón, que dice una característica que era impresionante, algo que para mí es importantísimo, porque de todas las fracciones que llegaron de las distintas tribus, unos tenían habilidades para correr, para lanzar piedras con ambas manos, para pelear con escudo y pabé, eran distintas habilidades, pero cuando llegó Zabulón dice que llegaron 200 oficiales de ese pueblo que eran entendidos los tiempos. ¿O lo sentiste? Y que ellos sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Qué es más peligroso? Más bien dicho, ¿qué es más útil en las manos de Dios? ¿Alguien que tire piedras con ambas manos? ¿Un ambidiestro? ¿O alguien que sepa reconocer los tiempos? Entonces, cuando yo leo acá, no seas como el muno o el caballo, que no tienen entendimiento, dice, que necesitan un freno, dice, para mantenerse controlados. Ahí no se da cuenta de hartas cosas que no están bien, ¿o no? ¿Lo pueden ver? Entonces, cuando yo miraba eso, dije yo, habilidad, inteligencia. Pero más que una cuestión intelectual, voy yendo más allá. Más que ser habilidoso en un tema o ser manual en algo. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de lo que la Biblia llama la sabiduría. Muchos hablan de ella, pero conocen muy poco de ella. Acompáñenme al Salmo 78. Un salmo en el que se reconoce a un hombre, para variar el rey David, que describe algo de su habilidad. El Salmo 78, verso 70, dice, hablando acerca del proceder de Dios con Israel, viene hablando que ha escogido a Judá, dice, como su heredad, etcétera, etcétera, y luego dice, y escogió a su siervo David, y lo llamó del redil, dice. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y a los corderos, y los convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, el pueblo de Israel. Y dice, lo cuidó, dice, con sinceridad de corazón, y los dirigió con manos diestras. La versión 60 dice, y dirigió a Israel con un corazón puro y con la pericia de sus manos, dice. La pericia de sus manos. La palabra pericia en el antiguo hebreo es tabún. Súper simple. T-A-B-U-N. Tabún. Que significa argumento. Significa entendimiento. Significa inteligencia. Entonces, yo me doy cuenta ahora que David logró el propósito en Israel, además de haber sido escogido, de haber recibido el aceite, de haber amado a Dios. Él dirigió a Israel con entendimiento, lo dirigió con argumento. No es simplemente un tipo que estaba al frente y cantaba bonito y estaba todo el día con el arpa ahí escribiendo salmos y pegándose las bolas poéticas. Era más que eso. Era un hombre que en la vida diaria sabía aplicar el conocimiento, sabía vivir. Era un hombre sabio para tomar decisiones. Aquí el escritor, ¿no es cierto?, guiado por el Espíritu, trasciende a través de los siglos una de las grandes virtudes de este hombre, que no era solamente cantar y orar y amar a Dios, que obviamente era esencial en la vida de él, sino que reconoce en él una capacidad especial para dirigir y administrar. Se da cuenta que no es el aceite que le cayó en la cabeza cuando Samuel lo fue a ungir a Belén. Se da cuenta que más que cantara o tuviera una sensibilidad a las cosas espirituales, sino que en él había algo que viene de atrás. ¿Y saben qué? En la vida se nota tanto cuando yo trato de aparentar lo que no soy. Hace unos días atrás, yo estaba levantándome y Arielito entró a la habitación. Y él trata de ser como yo porque me admira mucho. Entonces, él llega y se pone mis zapatos. Imagínate, mis zapatos le quedaban así gigantes. Mira, papá, yo soy el patón. Yo lo quedé mirando. Y yo me reí, obviamente me causó gracia, ¿no es cierto? Como su papá. El chico, ¿no es cierto? Etcétera. Me causó gracia.
Y de pronto, en eso fue como algo tan evidente. Es como cuando Dios te dice cosas que parecen obvias, pero no son obvias. Y me dice, le quedan grandes los zapatos, ¿no? Y de pronto fue como que yo pude ver o pude percibir que Dios me quería decir otra cosa. Que es evidente cuando yo trato de aparentar cosas que no tengo. ¿Me entienden? Es como aquel que dice que ve, yo veo. Y en un momento Cristo critica esa actitud. Y le dice a alguien, porque tú dices que ves, cuando en realidad se da cuenta que no haya nada, tu pecado permanece, le dice. Es como cuando yo ya me cansé de que se rían de mí, de que soy cabro chico, entonces comienzo a aparentar de que ahora yo soy adulto, yo soy serio. Y es tan evidente que sigue siendo el mismo cabro chico siempre, ¿o no? ¿Conoce gente así usted o no? Porque hay un momento en que al rato se ríen a mandíbula batiente, estos que son medio cabros chicos, ¿no es cierto? Y después como que se hartan de que se rían de ellos, ¿no es cierto? Y toman el camino equivocado para zafarse de la burla, que es la apariencia. Si soy cabro chico, me la aguanto. ¿Me entienden o no? Es como el flaco que todos se ríen que es raquítico, ¿no es cierto? Que tiene hilachas de bracita, así una cosa que da lástima. Entonces se pone después harta ropa. Y anda con casaca tan inflada, llena de plumas y anda así. Y todos se ríen porque es un pobre jilguero, ¿me entiendes? Que si quiere cambiar su apariencia, sacrifícate. Deja la apariencia a un lado. Deja de andarte como el súper maduro cuando sigues siendo un niño. Deja de ponerte los zapatos del padre cuando no los tienes. Porque algún día se te va a venir todo encima. ¿Por qué Dios coge al rey David? ¿Se acuerdan ustedes de que cuando Dios ungió a Saúl, este tipo era tan, entre comillas, corto genio, digámoslo así, que se escondió porque no quería aparecer en público? ¿Se acuerdan o no? Y se dan cuenta que esa cuestión era pura mula nada más. Porque en el fondo en él había una arrogante impotencia, un egocéntrico impotencia, ¿se acuerdan? Ese que en un principio no quiere ni aparecer en público, años después nomás, se mandó a hacer una estatua con su nombre. Y se hizo una altar en nombre de él. El rey David, con todo lo famoso que fue delante de Dios para el mundo, jamás hizo eso. ¿Se dan cuenta, no? Se dan cuenta que en este mundo, sin nuestros poderes, entre comillas, sin nuestra inmortalidad, sin nuestra superfuerza, nuestro super oído, super vista, super inteligencia, sin super nada, realmente los corazones quedan desnudos, ¿o no? Quedan desnudos y no pueden ocultar lo que son. Acompáñenme en Lucas. Lucas capítulo 16. Parábola del administrador astuto. Lucas capítulo 16, verso 1 dice, Jesús le contó la siguiente historia, dice a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios, dice. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte, le dijo. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanja y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, dice, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todos los que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó el primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, te debo 3.000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1.500. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes a tú? Le debo 1.000 medidas de trigo. Respondió, toma la factura, dice, y cámbiala a 800 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia, dice. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección, dice. Tratemos de escuchar a Jesús ahora. Aquí está la lección, dice. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos, dice.
Eso está diciendo el Señor. Usen, dice, para beneficiarse, dice, a otros y hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿Mm? Parece que nuestro cordero se está convirtiendo en serpiente aquí, ¿o no? ¿O no? El hombre rico, releo, tuvo que admirar, dice, a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. ¿Cómo me pones como ejemplo un sinvergüenza? Eso está haciendo, ¿no? ¿O estoy equivocado? Aquí está la lección, dice. Usan sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿qué les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos. Y habla del dinero y el patrón, ¿no es cierto? O Dios. Y esto es interesante. Porque cuando yo leo algo que no entiendo, tengo que buscar hasta entenderlo. Y aquí es donde muchos dentro de la iglesia han hecho cortocircuito. Sobre todo los santulones medio agilados. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque no han entendido lo que Jesús trató de decir aquí en forma muy clara. Había un tipo rico para despedir a un mayordomo sinvergüenza. El sinvergüenza se da cuenta y antes que lo despida, él se agüena con los deudores, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que cuando le dé la patada, tú sabes dónde, él tenga a quien pedir ayuda. Es así de simple la historia. Y Jesús dijo, ahí está la lección, dijo. Ah, que yo tengo que ser vivo. El tema no es con quién, sino cómo. Ahí está la lección, dijo. Y el Señor, antes de entrar a analizar el tema, aborda la realidad, dice, los hijos de este mundo son más astutos en lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de Dios, dice, o los hijos de la luz. Y no lo está diciendo como pobrecitos, sino que está diciendo, no lo está diciendo como algo malo, sino que está diciendo qué lástima que sea así. Porque los hijos de la luz debieran ser más astutos que los hijos de las tinieblas. El tema es el fin. Porque acá este tipo está siendo astuto ¿para qué? Para quedar él bien. Y en el fondo sacar un provecho. Pero ¿cuántas veces los hijos de la luz no la hacen funcionar para buscar un bien? Dice él, aquí dijo el Señor, dice, hagan esto, dice, y los recibirán en las moradas eternas, dice. Bueno, ¿quién me da la morada eterna a mis amigos? No. La morada eterna la provee Él. Yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¿Qué está queriendo decir Jesús acá? Yo creo que una de las cosas que está queriendo decir es que si realmente quieres tener una vida plena, una vida victoriosa, tienes que usar todos los dones que Dios te da. Y el fin va a justificar tus medios, aunque algunos me critiquen. Porque hay cosas tangenciales en las cuales que el Señor Jesucristo puso realmente agua al aceite caliente. Y donde los religiosos, cuando tú lees más abajo, la Biblia dice que los fariseos se reían de él cuando él decía eso. Y el cronista, ¿no es cierto?, el médico Lucas dice que se reían de él porque ellos, los fariseos, amaban mucho el dinero. Y por eso se reían. Entonces, hay un momento en la vida, hermanos, en que Dios necesita sacarnos del hoyo de la ignorancia. Cuando Dios se enfrenta al enemigo, al mal, un mal que nosotros ni nos imaginamos, un mal que solo Él puede contener, ¿tú crees que Él va como una blanca paloma? Como un inocente anciano, ¿no es cierto?, que tiene su cabecita blanca y llega a ver qué pasa acá. ¿Tú te lo imaginas así? ¿Tú crees que alguien
podría burlar a Dios? La pregunta es, ¿por qué no lo pueden burlar? Esa es la pregunta. Claro, alguien decía, porque bueno, ¿qué es Dios? Bueno, pero que eso es muy genérico. Dime, ¿por qué crees tú que a Dios no lo pueden burlar? ¿Por qué crees tú que a Dios no le pueden pasar gato por liebre? ¿Por qué crees tú que a Dios no lo pueden hacer tonto? ¿Por qué? Porque Él es más sagaz que todos en tratar a los que lo rodean. Él sabe todas las vueltas y todas las pillerías que se podrían hacer en un trato. Pero Él tiene algo. Él declaró al hombre, el principio de la sabiduría dice, es temerme. ¿Y por qué temer? Porque conmigo no se juega. Y porque ustedes, le dice al hombre, no saben quién yo puedo llegar a ser. Ustedes han visto mi lado bueno, dice Dios. Ustedes han visto en mí al Padre. Pero ustedes jamás han visto en mí al destructor, al aniquilador. No saben nada de eso. Y ese es el conflicto que enreda al hombre. Porque el mundo que dice, ¿y acaso no un Dios de amor? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Yo no encuentro la tremenda diferencia, he escuchado un montón de imbéciles decir eso, entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, parece que fueran dioses distintos. ¿O no? Pero hay un momento en que el Señor dice, con la pericia de tus manos, le dice, declara del rey David, con la pericia, con el tabún de sus manos, ¿cómo el entendimiento en las manos? Con la pericia de tus manos, le dice. Dirigiste a Israel como un pastor lo hace con un rebaño. Y la Biblia dice un salmo por ahí, ¿no es cierto? Que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y el firmamento que anuncia la obra de... Y el hombre lo hizo con sus... ¿Dios tiene manos? Porque tú y yo y todos los que viven en este pequeño micromundo acá llamado Tierra, nosotros todavía tenemos la imagen de algo corpóreo, con brazos y con piernas, cabeza, oreja, y así nos imaginamos. Pero Él dice que hizo al hombre con la pericia de sus manos. ¿No será que Él está queriendo un poco bajar su nivel para que lo entendamos? Y aquí los simples se enredan. Bueno, o se enredan o les da sueño, una de dos, ¿me entienden? Por eso es que Pablo en un momento decía, yo hago la sabiduría ante los que han alcanzado una altura. Pero Dios le habla a todos para que nadie diga, yo también me dejaron afuera y me miro en la cara de Gil, me dejaron afuera. No, Dios le abre la puerta a todos. Pero en un momento, por lo que oíste, Dios te va a pedir cuenta. Pero ¿saben qué? Cuando el Arielito le digo, lo corrijo en algo y se me amurra, como todo cabro chico, ¿no es cierto? No porque se amurre, aprendió. No porque se enoje o deje de hacer lo que le prohibí, aprendió. No es así. Va a llegar un momento en que él va a tener que aprender como yo aprendí. Y ojo, va a tener que crear como yo he creado. Con la pericia de sus manos. Porque de todo lo que Dios hizo, Él decía, hágase. ¿Sabía usted que en el original no es hágase? En el original es háganlo. Le da la pega a otros. Háganlo, dice. Interesante, ¿no es cierto? Háganlo. ¿Lo sentiste o no, Martín? El original dice háganlo. No es hágase, porque nada se hace solo. Tiene que haber alguien involucrado. Él dice háganlo. Pero cuando Él se refiere al hombre, dice, pero el Señor Dios dice, hizo al hombre con sus manos, dice. Oh, esto está glorioso. Si lográis acelerar un poco tu cerebro y entender lo que estoy diciendo, te vaya a gozar. Él lo hizo con sus manos. Cuando Él tocaba, su entendimiento estaba fluyendo. Su pericia estaba fluyendo. Pero parece que algunos lo hizo realmente la evolución de Darwin, porque no tienen nada de eso. Y no estoy diciendo, no estoy hablando de capacidad intelectual. Estoy hablando, como podríamos denominarlo desde otra perspectiva, inteligencia emocional, sabiduría emocional.
no intelectual. Porque yo conozco gente que es muy dotada aquí, pero son unos verdaderos animales. Ignorantes, cabros chicos, inmaduros, muy hábiles para las letras quizás, muy hábiles para los números quizás, muy hábiles con las manos, pero de acá adentro su emoción es inmadura. Y son unos rotundos fracasos. Rotundos. Pero la inteligencia, por dominar de alguna manera emocional, la del alma, esa es la que crea. Y a Dios a muchos les quitó todo para que esa inteligencia, esa sabiduría brote en este mundo. Pero hay algunos orgullosos que tú se los dices en la cara y se frustran. Pero el humilde reconoce de acá adentro. Y tú vas a ver pasar los años y vas a ver que ese bruto de adentro no cambia nunca. ¿Ustedes se dan cuenta que Joab al lado de David creció y de pronto se estancó? ¿Qué lo estancó? El haber tomado venganza. En otras palabras, el querer, el desear, el haber hecho su voluntad, vengar a su hermano. ¿Se acuerdan? Fue una fractura del alma y de ahí quedó marcado. Y ahí se trancó. Y poco a poco se comenzó a resquebrajar esta relación que tenía con David. Poco a poco con el tiempo se empezó a alejar de David. Alejar. Porque quedó algo entre ellos dos. ¿Por qué? Porque él mató a Abner y luego, ¿qué dice David públicamente? Yo no tengo nada que ver con esto, dijo. Y más encima, después David le da, ¿no es cierto?, un entierro digno de reyes a Abner. Y hace toda una comitiva y hace que todo Israel se lamente y pone a Joab ahí atrás. Y tú le dijo, te vas a someter. Y aunque no lo juzgó, lo puso ahí y él tuvo que ir también en el cortejo fúnebre y tuvo que rendirle honores a quien él asesinó. Y esa cuestión lo fracturó de adentro. ¿Lo ven o no? Y de ahí siempre quedó con esa cuestión metía. ¿Y por qué? Porque no quiso pensar como su rey pensaba. Y finalmente todos saben cómo terminó. Lo que está dentro de nosotros, hermano, tarde o temprano va a salir a flote. Sea bueno o sea malo. Y va a depender de ti, de mí, de cada hombre, decidir qué sirve y qué no sirve. De cada uno va a decidir si emana la inteligencia del alma. Por catalogarla de alguna manera para diferenciarla de las otras cualidades, ¿no es cierto?, que nosotros a veces confundimos con la inteligencia. Y de ahí adentro se va a brotar. Hay gente que es cobarde pero por naturaleza, hermano. Son cobardes por naturaleza. Son mandados a hacer para esconderse, pero como que tiene esa cuestión así intrínseca. Hay otros que son parados de hacha así por moneda intrínseca. Pero en este mundo Dios te desnuda y te dice, tú eres obra de mis manos y vas a hacer lo que yo quiero que seas. ¿Se han dado cuenta que en la Biblia hay hombres que Dios los obliga a cambiar y otros que Dios no hace nada? Esa es parte de su soberanía. Esa es la llave maestra que Él tiene de abrir todas las puertas. Pero Él sabe por qué lo hace. Para ti, para mí, para cualquier otro, es un completo misterio por qué lo hace. Pero Él tiene una razón por qué lo hace. Es cuando Él insiste y presiona. Mucha gente lo único que quiere es que por fin le digan ya, no eres más cabrón chico. Pero ¿será ese el fin o no? Es como que el ciego está cogoneado que le digan ahí al cegato, ¿me entienden? Y ya no quieren ya que le digan más que son ciegos. Pero esa no es la solución, po. La solución es ver. La solución es entender. Es resumir el problema. Anda, le dice. Oh, bendito Rey de Gloria. Cuando alguien lleva a Cristo a otro, ¿sabes lo que hace o no? En resumidas cuentas. Bueno, salvar un alma, diría. Entonces sí, pero ¿sabes lo que en el fondo hace? Es bajar una deuda. Cuando alguien trae a otro a Cristo y le habla a otro del reino, o a un hermano lo saca de la ignorancia de la religión y lo trae acá, lo estás viendo, lo trae a otro a un conocimiento de revelación, por ejemplo, del reino de Dios, cuando lo saca de cantar el himnito ahí, y luego le enseña lo que es adorar a Dios en espíritu en verdad, ¿sabes lo que está haciendo? Le está bajando su deuda.
¿O no? ¿Lo viste? Ahí está la lección. Rebaja la deuda de los otros. Pero no como lo hace el pícaro, sin vergüenza, para salvar su vida. Rebájale la deuda a otros por amor. Porque lo que recibiste como un regalo, dale a otro de regalo. Entonces cuando la revelación es dada, se comienza a bajar la deuda. ¿Lo estás viendo, no? Es glorioso, ¿no es cierto? Y cuando uno queda sin deuda, puede entrar confiadamente. ¿Por qué? Porque ya arregló la deuda. Entonces, si tú lo haces así, dice Dios, pero en mi reino te recibirán en los lugares celestes, como dice la versión 60, o en los hogares eternos, si haces que otro rebaje su deuda. Y como tu patrón queda bien contigo, tu patrón, vaca y sanaya. Hay una manera de pagar la deuda y todos sabemos cuál es, ¿o no? Es la raíz de nuestra fe. ¿O no? Él pagó nuestras deudas. Él borró nuestras culpas. Cuando te encuentras con alguien que conoce de Dios y de una iglesia a otra y está sumido en la deuda de la decepción, la ignorancia y la religión, y tú le comienzas a decir, pero ¿sabes qué, amigo, hermano? No pongas la mira a la gente. Y de pronto como que se despabilan. Mira hacia arriba. El Espíritu Santo puede mostrarte a ti solo. Tú puedes sanarte eso. La deuda se comienza a pagar, ¿o no? La deuda de pecado comienza a ser borrada. Porque la luz está entrando, estaba la oscuridad. ¿Cuánto has insistido para que alguien deje su deuda fuera? Tienes que saber con quién insistir y con quién no. Por eso la Biblia dice que el Evangelio no se le da como perlas a cerdos. No. Se le da a quien valora. Oh, bendito Cordero. Esa mujer que sufría de flujo, que lo había perdido todo, completamente endeudada, llegó al Señor. Lo sentiste, gringo, ¿no? Y cuando él tocó al Señor, ella no solo se sanó, sus deudas pararon. Oh, bendito Cordero de la Gloria. Cuando estoy sumergido en la aflicción de mi soledad, en mi carne, y de pronto hay una palabra, me llega algo que me abre los ojos, algo que me acerca más al trono, algo que me deja ver lo que no había visto antes, mi deuda está siendo pagada. Porque uno que tiene derecho a borrar las deudas, está borrando deudas. Entregar el conocimiento es pagar deudas. Oh, bendito Rey de Gloria. Por eso Dios necesita gente con conocimiento. Pero no de letra, porque la letra no paga nada, la letra te endeuda, ¿me entiendes? La palabra es la que paga tus deudas. Oh, Ribaca y Samaya. Cuando la unción se multiplica, ¿se paga la deuda o no? Sí, se paga la deuda. La mujer que visitó al profeta, la viuda que le iban a venir a quitar los hijos porque tenían una deuda, que tiene en casa un poco de aceite, ok, tráelo, símbolo de la unción de Dios. Busca todas las vasijas que puedes, llénala. Y luego empezó a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar, a vaciar. Y cuando ya no hubieron más recipientes, ¿qué le dijo? Ahora anda y ¿qué? Paga tus deudas. Y con lo que te quede, vive tú y tus hijos. Entonces, eso es lo que pasa cuando el conocimiento revelado ya no se manifiesta. No conocimiento de letra, conocimiento de entendimiento. Yo predico la misma Biblia que predican todos en esta ciudad. Pero cuando uno entrega palabra, se pagan deudas. ¿Y qué pasa cuando tú pagas la última cuota de una compra? ¿Qué pasa? Hay felicidad. Y cuando tú logras ver la verdad, tu espíritu y tu alma se regocijan porque estás llegando al final de una deuda. Ya no hay condenación. ¿Saben que la palabra condenación también tiene referencia a deuda o no? Ya no hay deuda para los que están, para los que han sabido quién es Cristo realmente. No como una figura histórica y tampoco como una figura religiosa, sino como un Dios. Dios está sobre la religión. Como un mediador. Por eso el que escribe el Salmo dice, tú lo ungiste a él, lo sacaste del rebaño y lo hiciste y lo pusiste como pastor de Israel para que con la pericia de sus manos. ¿Cuál fue la pericia de sus manos? A ver. ¿Acaso él no hizo que muchos pagaran su deuda?
Los 400 que iban endeudados y amargados de espíritu. ¿Acaso no estaban endeudados cuando llegaron a él? No tenía ni uno. Pero ¿con qué él los ayudó a pagar las deudas? Oh, sí, esto está glorioso. Estamos aquí en algo grande, hermano. Cuando Saúl era atormentado por un demonio, mandó a buscar a un pastor que tocara bien. Oh, Ribacay Sanaya. Y él, al tocar, el espíritu malo se apartaba de Saúl. ¿Por qué? Porque ese espíritu malo sentía que las deudas se pagaban. Pero cuando David se dejaba de tocar, el espíritu volvía a atormentarlo, porque él no podía pagar sus deudas. Saúl no podía pagar sus deudas con Dios, no podía, su maldad no lo dejaba. Pero David, que tenía en sus manos la capacidad de pagar deudas. Entonces, cuando muchos miran al cielo y ven la obra de los dedos de Dios, ¿qué sienten cuando ven los cielos y se han consolado? ¿Qué es lo que Dios le quiso decir a Abraham? Cuenta las estrellas. ¿Qué le está queriendo decir? Ahí está tu consolación, porque yo creé eso con mis manos. Yo toco con mis manos, y cuando toco pago deudas. Convierto el barro en un ser viviente. Yo imagino a Cristo hablando, hermano. La gente cayendo ante la manifestación de su sabiduría. Yo imagino al lado de él, me mira y me dice así: soy el mejor, ¿no? Él es el mejor, hermano. Yo exalto a mi rey porque él es el mejor. Él hace lo que nadie hace. Él paga las deudas. ¿Y con qué le damos de comer a esta gente? Ni aunque tuviésemos 300 denarios, le podríamos dar un bocado a cada uno, dijo uno de ellos. Eso dicen los pobres, hermano. Pero él dijo: a ver, traigan lo que tienen. Y cuando él tocó, aparecieron más que 300 denarios, ¿no? La gente comió hasta saciarse y sobró, porque era Jesús el que estaba tocando. Ese que tiene un color de ojos que todavía nadie puede describir bien. Oh, Rabacay Saríacoba, es la gloria de Dios, hermano. Él es un misterio por el lado que lo miren, hermano. Su apariencia es un misterio. Sus ojos son un misterio. Es porque Él lo sabe todo. Rabacay Saribasaya, es la gloria. Cuando Él habla, las deudas se pagan, hermano. Oh, Ribaquía, Saya, Coba, y vives tranquilo. Cuando la unción de su presencia cae en el corazón del que adora, esas deudas se pagan. Yo entro en paz a estar con Dios. Puedo entrar en su presencia. Puedo adorar, puedo amarlo. Puedo ser libre de la opresión, de los engaños, de mis debilidades. Porque cuando Él viene y me habla, mis deudas se pagan. Cuando Él viene y me toca, mis deudas se pagan. Oh, Ribaquía, Samay. Mira, Jairo y toda su sinagoga clamaron hasta más no poder, y la niña se murió igual. Pero cuando entró el Rey de Gloria, Él pagó la deuda. Él hizo retroceder la muerte. Él la puso de pie. Y eso es lo que el Señor necesita que nosotros entendamos. Muchas de nuestras pobrezas emocionales, espirituales y hasta materiales se deben a nuestra pobreza de alma, nuestra pobreza de corazón. Pero cuando vamos a Él y nos enriquecemos en Él, Pablo se cansó de hablar de las riquezas que estaban en Cristo Jesús. Los que aman el dinero llegan hasta ahí nomás, hermano. Pero Jesucristo puede enriquecerte de una manera inexplicable. Es la gloria de Dios. Oh, Bacaisa arriba, Caya, Sella. Muchos han querido pagar mal esto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Simón, ese que quiso comprar el don? ¿Qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, le dijo. Porque pensaste que el don de Dios se compra así. Era ofender el sacrificio de Cristo. Eso ya estaba pagado. Pero no como ese administrador astuto y pícaro que trató con arreglín y pillerías. No, Él lo hizo de otra manera. Él pagó deudas y no pidió nada a cambio. Nuestro Rey de Gloria no pidió nada a cambio. Solo esperaba que los corazones de aquellos que eran del Padre y le estaban siendo dados a Él, Él los estaba recibiendo. Oh, Rabaquiza, Maya, Coba, Él está aquí, la gloria sea para Él. Aquel que tiene ojos como llamas de fuego, oh Rabay Saquem, aquel que vive por los siglos de los siglos, que ilumina nuestra oscuridad. Estábamos endeudados, Él entró a nuestra cueva donde estábamos amargados, endeudados, y lo único que queríamos era morir. Y Él nos dijo: todavía podemos revertir esta guerra, todavía podemos ganar, todavía podemos pagar nuestra deuda, todavía podemos volver. Y de eso se trata, de volver. Oh, Él está aquí, hermano. El que no entiende esto, hermano, es un burro parado y echado, ¿eh? Necesita el freno, pero el que ya ha encontrado la verdad ya no necesita freno.
Solo ve a la distancia el cayado y la vara y la siguen. Siguen a aquel que fue sacado del rebaño. Oh, Ramay Saquía Rabacoba fue sacado del rebaño para guiar a Israel. Hubo uno más grande que el rey David que fue sacado del rebaño para guiar a toda la creación y llevarlo con la pericia de sus manos. Oh, Ramay Saquía. Por eso él le dice y el profeta dice: te llevo esculpida en mis manos, Jerusalén. Te he de librar, tengo en mis manos y de ella nadie te va a arrebatar. Él está aquí. La gloria de él, hermano. Cuando el pozo se abre, hermano, sale el agua viva. Y esa agua nutre tu alma, nutre mi alma y la de todo ser vivo. Por eso todo lo que respira va a alabar a Jehová. Oh, Ramay Sabaki Aray Samay. Yo lo que más quiero es que esta inteligencia llegue celestial. La sabiduría no humana, de origen diabólico, como dice Pablo, sino la de origen divino. Esa que forja tu carácter, que te llena de conocimiento y sabiduría, que te hace pagar deuda, te entrega la palabra justa, justa. Él miró al rebaño de Israel y vio al rey David. Y cuando lo encontró, le dijo a Samuel: ya no llores más, hijo. Ya no llores más, arriba acá y Sabá, ya no llores más. No llores más. Es la gloria de Dios. Porque la consolación va a llegar. Y se pagaba la deuda. David siempre encontraba la manera de pagar la deuda, hermano. Siempre. No le voy a dar nada a Dios que no me cueste, decía. No le voy a dar nada a Dios que no me cueste, arriba acá y Samay. Y cuando trató de llevar el arca la primera vez y falló, buscó la manera de pagar. Y cómo se metió en las escrituras. Comenzó a ver cómo se le paga a Dios. Comenzó a ver lo que Dios quería. Y se dio cuenta que Dios quería que sacerdotes la llevaran. Oh, Rabay Saquía Arabasaya encontró tantos misterios, tantos secretos. Y luego siguió escudriñando las escrituras. ¿Cómo? Cuando decidió de vestirse. Hay escrituras que están en papiro, en papel, en hoja, lo que sea. Y hay otras que están en el espíritu. Se desnudó completamente y adoró a Dios. No me tapo más, le dijo. Esto es lo que soy. Necesito de ti. Necesito tu conocimiento. Necesito tu gracia. Necesito tu respaldo para ser el rey de esta nación. Y mientras danzaba, Dios le daba la victoria. Mientras danzaba, Dios ponía a sus enemigos bajo la planta de su pie. Mientras danzaba, oh Rabaquía Saya, Jerusalén se llenaba de celebración y de gloria. Mientras danzaba, corazones despertaban. Mientras él adoraba, sacerdotes despertaban. Mientras él cantaba, la gloria se manifestaba visiblemente en medio de la gente que estaba ahí en Jerusalén. De eso se trata. Se trata de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Jesús miraba al rey David y decía: él buscó el reino y todo le fue añadido, todo lo que quería, el perdón, la gracia, la fuerza, el respaldo, conocimiento, le fue concedido porque buscaba lo que estaba arriba de los que esta noche están aquí. ¿Cuántos quieren pagar sus deudas y dejar de estar desvalidos y reconocer ante Dios la ceguera, reconocer la falencia, para que venga el Rey de Gloria y te dé lo que falta? Jairo luchó hasta más no poder contra la muerte y al final la muerte lo venció, ¿no? Usó quizá todos los recursos que un pastor de sinagoga podría haber usado, ¿no? Y no pudo. Y tuvo que ir quizá públicamente, quizás hasta apeló al Señor Jesucristo en la sinagoga donde él estaba con los judíos. Pero llegó un momento en que tuvo que ir públicamente y arrodillarse ante él. Y le dijo: ya no doy más, le dijo. Aparento ser espiritual, aparento esto, aparento lo otro, y ahí en la sinagoga todos me creen, pero la verdad es que no soy nada de eso. La verdad es que Dios no me oye. Me traté de autoconvencer de que Dios me hablaba, que Dios me respaldaba, que yo era su ungido, que yo era su pastor, que cualquier les era de esa. Y Dios no me oye, pero a ti sí te oye. ¿Lo ven o no? Así Dios trata. Entonces, si Dios tiene un plan contigo, con quien sea que escucha esto, deja que sea a la manera de Dios. Y no sigas diciendo: no, si yo la tengo súper clara, cuando no cacháis nada. No, si yo la tengo súper clara, porque soy pastor, soy pastora, soy obispo, soy no sé lo que sea. Se nota cuando alguien tiene la verdad.
y cuándo no. Se nota, ¿no? Porque paga sus deudas. Y no estoy hablando de plata. Estoy hablando de otra cosa. Saúl quedó muy endeudado como rey, ¿no? Nunca fue el rey que debió ser. El rey David no, el rey David fue el rey que tenía que ser. Le costó un momento de su vida, pero fue el rey que tuvo que ser. Definitivamente el que fue todo lo que tenía que ser fue Cristo. No le debió nada a nadie. Nadie pudo decir, no, es que él no cumplió con mi expectativa, él no llegó hasta donde yo esperaba. Él cumplió todas las expectativas. Sobre todo en cómo hablaba, en cómo vivía, en cómo se desenvolvía. Recuerden que eso es lo único que Dios va a demandar de nosotros. Lo demás todo está. Entonces cuando yo de pronto veo falencia en alguien, digo, ojo con esto otro, es por algo, no es porque sí. Es porque yo creo que se dejen de estar faltos, que estén incompletos. Pero no basta con que alguien lo diga y te lo grite con un parlante así, no. Es una cuestión que uno tiene que verlo solo. Y cuando uno lo logra ver, uno comienza, primero uno lo acepta, acá lo reconoce en el interior. Y el Espíritu Santo se da cuenta de eso. Y el Espíritu Santo también se da cuenta cuando yo soy soberbio y me quedo con la mía nomás y me la amago ahí nomás y pienso como yo quiero pensar, decido lo que yo quiero decidir y a mi manera y total, el pastor no se mete en mi mente, total, yo sé lo que creo y al final él algún día se da cuenta que estaba equivocado. ¿O no? ¿De que creen que vengo de la chacra? Yo lo digo, no así, que si es que se diera el caso aquí, no sé. Pero hay otro tipo de corazón que mira y se da cuenta. Se da cuenta acá adentro. Y el Espíritu Santo, silenciosamente, como es Él, mira y escudriña. Y dice, este sí, este también. Este entiende. Reconoce su condición. Por eso lo voy a ayudar. Por eso lo voy a sacar de su debilidad. Y lo que él no puede o ella no puede cambiar, yo lo voy a cambiar. Por eso alguien escribió y dijo, Dios le da gracia al humilde. ¿Lo ven, no? Piensen en eso. Es interesante pensar en eso. Pensemos en eso. Nuestras deudas se pagan. Y qué glorioso es cuando tiene deudas con nadie, ¿no? Todos hemos pasado por el periodo de las deudas. Habrá un periodo económico, ¿no es cierto? Y qué glorioso es cuando por fin te llega una buena racha, ¿no es cierto? Y por fin ya no tienes deudas. O está todo controlado, está todo como debiera ser, ¿o no? ¿Qué trae eso? Paz. Trae paz. Cuando la Biblia dice de que Dios, más bien dicho Cristo, hizo lo que hizo en la cruz, la Biblia dice que Él restableció la paz entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque había una deuda muy grande de la humanidad contra Dios. Entonces cuando Él la pagó, fue lo que pasó con Fines, ¿se acuerdan? Cuando pasa el sinvergüenza que les predicaba hace unos días atrás, y Fines va y mata, ¿no es cierto?, al que se está oponiendo a la declaración divina, la Biblia dice que la ira de Dios paró. Porque Dios estaba matando, así llevan 24.000 muertos, imagínense, 24.000 cadáveres, hermano. Y cuando Fines mata, ¿no es cierto?, a la madianita junto con el israelita, como que Dios suspiró y dijo, está bien, dijo. Y paró la muerte. Eso es lo que ocurre cuando se pagan las deudas. Dios tiene paz. Porque ya no está siendo provocado, ¿me entienden? Es como que alguien me ofende a mí gravemente y yo ya estoy tomando el arma para irme encima y otro aparece y me hace justicia. Y él decapita a mi enemigo antes que yo haga algo. ¿Qué me queda a mí? Yo me calmo. Porque ya fui vengado ya. ¿Me entienden? Ya fue restablecido mi honor. La falta de respeto de la que había sido víctima fue aplacada. Entonces, ¿qué me queda a mí? Quedarme en paz. ¿Ven que es simple?
Eso es lo que los hijos de Dios están llamados a hacer, a darle paz a su Padre. ¿Lo ven? Entonces yo aquí prefiero enojarme yo a que se enoje Dios. Po. Prefiero hacerme yo la mala sangre a que se la haga Él. Porque yo sé que cuando yo agarro a uno que está mal y lo levanto el ojo acá y le digo lo que tiene que decirle, Dios ya no tiene nada más que decirle. O por último, Dios se calma. ¿Todo bueno, no? Y hay una oportunidad para el que está errando, ¿no es cierto?, de que se ponga a cuentas con Dios. Pero hay muchos que no utilizan esa oportunidad. Pero hay otros que sí. Sean de los que la utilizan. Que aprendan bien. Cuando las deudas se pagan, hay paz. Cuando las deudas se pagan, los cautivos vuelven a casa. Como ocurrió con los hijos de la viuda, ¿no es cierto?, y el profeta. Ya no hay nada que perder. Y con lo que te quede vive, le dice. Que Dios nos ayude. No seas como el mulo o el caballo, que necesitan un freno para estarlos controlando. ¿Lo ven? Aprende ahora, este es el tiempo. Se puede aprender. Yo aquí te digo las verdades, pero el tema tú lo arreglas a solas con Dios. No aquí. A solas se arregla con Dios. Que Dios te ayude. Que Dios me ayude, nos ayude a todos. Porque la única manera de ascender es pagando las deudas. ¿Ok? Que Dios nos ayude. Tome la mano de alguien.